Hola amigos, esto es Mundo Android Manía y hoy traemos la segunda parte del video de Recalbox de cómo poder cargar más de 5000 juegos de muchas consolas en un disco duro. Así es que vamos con la intro y qué tal si mientras ves la intro me puedes ir regalando un buen like y los que no estén suscritos, ¿qué esperan? Suscríbanse al canal. Y bien amigos, ya estamos acá de regreso y como les decía en la intro, hoy vamos a continuar con esta segunda parte de Recalbox, pero ya no vamos a cargar Recalbox en una USB, sino vamos a hacerlo directamente en un disco duro, esto para poder aprovechar todo el almacenamiento que podemos tener acá y poder cargar este pack de más de 5000 juegos que les hablaba. Porque a lo que quiero que lleguemos es poder tener, que ustedes tengan una completa biblioteca de videojuegos de las diferentes consolas, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 1, todas las de Nintendo, todas las de Sega, todas las de Atari, y tenerlas muy bien organizadas donde vean la carátula, datos relevantes como fecha de lanzamiento del juego, para cuántos jugadores son y muchos otros datos, que ustedes tengan una consola completa. Entonces, para esto es importante que se hayan visto el anterior video porque esto lo voy a hacer muy rápido, entonces habrán cosas que de pronto si no entendemos, lo vamos a entender cuando veamos la primera parte. Entonces en la descripción del video les voy a dejar el video o acá en esta anotación también les dejo esa primera parte para que podamos hacer este procedimiento completamente y lo entendamos muy bien, así es que comencemos. Y al igual que el video anterior debemos tener estos tres archivos, el Recalbox, las BIOS y el Balena Etcher. Luego de esto debemos conectar el disco duro como una unidad extraíble. Vamos a abrir el Balena Etcher, igual que en el anterior video vamos a importar la imagen del Recalbox, vamos a seleccionar y acá hay algo que se va a cambiar con el anterior procedimiento, que era con una memoria USB, y es que cuando seleccionamos la unidad extraíble acá nos va a salir una advertencia, nos va a decir que efectivamente estamos usando el disco duro de 500 GB, nos va a decir que si estamos seguros, pero como obviamente estamos seguros lo vamos a hacer y a esperar. Debes resistir, amigo. Y es por eso que esta parte del proceso por obvias razones la acelero, porque sí lleva un tiempo bastante considerable. Veremos qué sucede. Y una vez cargada la imagen con el Balena Etcher, desconectamos el disco duro de nuestro computador principal y vamos a colocarlo en el computador donde lo vamos a usar como juegos. Vamos a arrancar desde la unidad USB, en este caso en este computador es oprimiendo F9 al comienzo, y vamos a seleccionar el disco duro y acá obviamente acelero este video porque acá también se demora un poco. Luego ya vemos el Recalbox completo cargado con la mayoría de consolas, pero falta lo mejor, cargar las BIOS y las ROMs. Una vez arrancado por completo el juego y apagamos el computador, desconectamos, nuevamente conectamos en nuestro computador principal y ahí ya nos tendrá que aparecer la unidad, esta unidad Share y Recalbox, pero la más importante es la Share. Si no les aparece, por favor remítanse al primer video porque ahí está ese paso adicional que tenemos que hacer en caso de que no nos aparezca, porque en esta unidad Share nos va a aparecer las carpetas donde vamos a cargar las BIOS, así que vamos a descomprimir este archivo llamado BIOS, le vamos a dar extraer ahí, nos va a extraer dos carpetas, una de BIOS y una de ROMs. La de ROMs la vamos a eliminar porque esas las vamos a cargar completas luego, y vamos a abrir la carpeta de BIOS, vamos a seleccionar todo, vamos a copiar o a arrastrar como quieran y soltamos en la carpeta de BIOS de la unidad Share del disco duro. Vamos a darle reemplazar a los archivos y acá ya hicimos el primer paso, que es importantísimo, que es copiar todas las BIOS, que nos va a permitir abrir la mayoría de consolas disponibles para emulación. Bueno, y ahora la primera pregunta que nos surge es ¿y cómo cargamos los juegos y sobre todo dónde los conseguimos? Como les decía, acá en el blog yo les voy a dejar absolutamente un pack completo de juegos que conseguí de PlayStation 1, de Sega Saturn, de Sega Dreamcast, de Atari. Bueno, esas las que me acuerdo por ahora porque son más de 5000 juegos y lo más importante que ya van a estar indexados con sus respectivas carátulas y videos de previsualización.
Y así es, en el blog me tomé el atrevimiento de dejarles todos los packs disponibles que yo encontré, packs ya organizados con ROMs, con imágenes. Ahí ustedes encontrarán la mayoría de consolas y encontrarán las ROMs ya sea en partes o en un solo archivo, y un archivo de imágenes y videos que nos va a permitir organizar muy bien la biblioteca de juegos para poder tener una previsualización tanto de la carátula como un video del juego. Acá ya simplemente nos queda descargar el pack que queramos. Yo simplemente cogí los archivos originales del foro donde los encontré, así es que traen algo de publicidad, simplemente esperar los 5 segundos y comenzar a descargar el archivo. Y ahora les voy a mostrar cómo es el procedimiento para poder unir los archivos de las ROMs, sobre todo cuando vienen varios archivos, así como por ejemplo en los packs de PlayStation 1. Viene un archivo de imágenes y videos que son las carátulas, y los otros son las ROMs. Entonces con este descompresor que es muy conocido, el 7-zip, simplemente lo instalamos y este nos permitirá en el primer archivo, si lo seleccionamos y le damos clic derecho, nos va a salir la opción de extraer aquí. Y automáticamente comenzará a unir los archivos, a descomprimirlos, y sí, hay que esperar. Por lo que yo por obvias razones acelero mucho el video, pero si ustedes se van dando cuenta, apenas comienza a descomprimir, empiezan a aparecer todas las ROMs de los juegos disponibles dependiendo del pack que cada uno de ustedes descarguen. Una vez se termina de unir, de reconstruir el archivo y tenemos todas las ROMs, buscamos el archivo, el de imágenes y videos, y lo mismo le vamos a dar extraer aquí, y lo mismo nos creará una carpeta con las imágenes donde encontraremos las carátulas y otra con los videos. Más adelante lo vamos a ver. Por ahora les recomiendo que vayan borrando los archivos comprimidos si ya hemos hecho el proceso muy bien. Ahora les voy a mostrar, en la carpeta de imágenes encontraremos las carátulas, y en la carpeta de videos los videos de previsualización y las ROMs. Por último hay un archivo que se llama Game List, un XML, donde aparecerá el detalle de cada uno de los juegos, con descripción, con fecha, con rating, con desarrollador, bueno, varios datos interesantes que más adelante lo vamos a ver. Y simplemente copiamos todo esto en la carpeta de ROMs en la consola correspondiente. En este caso lo estoy haciendo en la carpeta de PSX de PlayStation 1, y acá obviamente dependiendo de la cantidad de información esto se va a demorar bastante, así es que armémonos de un poco de paciencia. Y repetiremos este procedimiento con los demás packs. Por ejemplo, acá con Atari 7800 están las ROMs, el Game List, los videos, las imágenes, el Game Boy también tengo el pack ya descargado. Así lo haremos absolutamente con todos los packs de juegos que queramos agregar, de los que yo les dejé en el blog. No entendí. Tranquilos, tranquilos. Yo sé, si no se entiende, vuelvo y les recalco que es importantísimo que se vean la primera parte de este video, de esta serie, el video que publiqué hace 15 días. Y una vez hemos pasado todos los packs de juegos que queramos, arrancamos el computador nuevamente donde vamos a ejecutar los juegos. Acá ya una vez hemos arrancado el Recalbox, ahí ya nos aparecerán todas las otras consolas que cargamos. Ahí por ejemplo aparece Game Boy, aparece todas las previsualizaciones. Esto es de lo que yo les quería mencionar desde el primer video. A esto es a lo que quería que llegáramos, que ustedes tengan una completa biblioteca de juegos muy bien organizada, donde vean el título, donde en la parte izquierda vean no solo la carátula del juego, sino que vean datos relevantes de quién es el desarrollador, en qué año se lanzó el juego, de qué consola es, todo esto. Y si ustedes tienen hermanitos, primos, sobrinos, hijos, lo que sea, pues sin duda van a pasar momentos increíbles, horas y horas de juegos, de diversión, porque como les digo, es un pack de más de 5000 juegos que nos va a permitir divertirnos, y a esos niños también les va a poder permitir divertirse mucho. Y hasta acá ya tenemos cargado todo el pack de juegos, pero hay una pregunta que yo mismo me la hice. ¿Qué pasa si queremos agregar nuevos juegos, si descargamos nuevas ROMs de otros sitios que no teníamos en esta colección y lo queremos agregar para que nos aparezca la carátula, nos aparezca la previsualización y todos los datos, así como en este pack que ya hemos cargado? Pues es algo que les voy a responder en esta parte final. Vaya,
Eso explica muchas cosas. Y finalmente esto es bueno saberlo, esto adicional es bueno saberlo en caso de que queramos agregar más ROMs que hayamos descargado de otros sitios que no estén previamente indexadas en el game list. Simplemente supongamos que vamos a descargar ROMs de la PSP. Así yo armé este pack de juegos. Este no se los puse porque este me tocó descargar imagen por imagen. Entonces abrimos el game list. Supongamos que ya descargamos una ISO de un juego específicamente. Simplemente este es el código que debemos tener en cuenta. El nombre de la ISO debe ser exactamente el nombre del archivo que descargamos, el título del juego, la descripción que le queramos dar. La imagen es la carátula, debemos descargarla y le colocamos el nombre exacto que tenga la carátula. Lo mismo un video si queremos agregarle una previsualización, el rating del juego si se lo queremos poner, la fecha de lanzamiento, el desarrollador del juego si lo queremos poner, la consola, bueno acá no estaba cambiado de color, luego el género, en este caso fútbol, lo que ustedes quieran, y cuántos jugadores pueden jugar ese juego. Listo, y simplemente copiamos este código y lo vamos a agregar en el game list, que es el que tiene indexados todos los juegos, tiene la lista de todos los juegos. Buscamos algún espacio, si ustedes se dan cuenta cada juego empieza por game y termina en /game, entonces simplemente lo insertamos en cualquier parte y guardamos el archivo y ahí ya inmediatamente quedará agregado a la biblioteca de juegos que queramos. Bueno, ya con esto vamos a tener diversión por siempre. Este era el video que les quería traer, un poco largo, yo sé, traté de condensarlo al máximo, pero pues la verdad es que para que se entienda muy bien, pues había que hacerlo un poco largo, así es que espero ustedes comprendan. Pero recuerden que acá arriba se pueden suscribir, recuerden que cualquier duda que tengan, para eso está la caja de comentarios, yo estaré atento a responder. Muchas gracias por ese apoyo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.